Buenos días, hoy estamos aquí para hablar del ghosting, que mucha gente no sabe ni lo que es, o es una palabra extraña para algunos, pero para otros es un momento duro en su vida, aunque una vez superado, como le ha pasado a Jessica, pues se ha transformado y ha mejorado muchísimo. Se ha convertido en mentora de las personas que sufren eh, este, este acoso tan grande, a veces sin decir nada, tras una relación. Entonces, me gustaría, a ver que Jessica, hola, mil gracias por tu tiempo Hola. y por tu historia de superación que nos vas a ir contando un poco. ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿O qué situación es? ¿En qué consiste? ¿Qué es el ghosting? Para quien no lo conoce. Y Muy bien. nada, primero háblanos un poco de ti. Eres madre de dos niños Sí. y has pasado situaciones complicadas en tu vida, pero has salido fortalecida como el ave fénix, que es lo que nos pones en tu perfil. Me gustaría que la gente entrara y te fuera conociendo. Que además has sido una luchadora y has hasta producido un libro que yo creo puede ayudar a mucha gente que se pueda encontrar en esa situación como primer punto de agarre, ¿no? De salvavidas. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Vanessa? O sea, quería saludar a Vanessa que acaba de conectarse. Sí. ¿Quién es Jessica? Hola, Ana. Pues lo primero, darte las gracias por este espacio, ¿no? Y por dedicarme tu tiempo para dar visibilidad a este tema, que es muy importante y ahora hablaremos de él. Y lo primero, bueno, pues yo soy Jessica, soy trabajadora social, soy mentora de empoderamiento femenino también, soy mamá de dos niños. Como tú dices, he pasado por circunstancias en mi vida que sí que es verdad que han sido un poquito complicadas, pero bueno, también es cierto que dan como resultado a la persona que soy hoy, ¿no? Y creo que eso me ha hecho forjarme también como mejor persona, como mejor madre, porque cuando lo pasas mal en la vida, digamos que hay una parte de conciencia, ¿no? Que está como más despierta, más activada, porque lógicamente no quieres que el resto de personas pasen por lo que has pasado tú y te hace trabajar mucho más en ti y trabajar mucho más en tu forma de relacionarte con los demás. Entonces, al final, pues como se dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y al final da buenos resultados. Sí. Lo que pasa que es lo primero, para la gente que no lo conoce o que le suena extraño, Hmm. defínenos un poco en qué consiste. Mira, el ghosting es cuando hay una pareja, puede ser estable o una pareja incipiente, o que no llegue a ser pareja todavía, pero están en ese proceso de conocerse, de que se gustan, que hay una buena energía, que parece que todo va bien, que parece que puede llegar incluso a algo más, ¿no? A algo más serio, una relación más estable, y de repente uno de los dos decide cortar esa relación. Pero en lugar de mantener una conversación y indicarlo a la otra persona que ya no desea continuar, lo que hace es desaparecer como un fantasma. De ahí la palabra ghosting viene de ghost, fantasma en inglés, ¿no? Entonces, todo va bien, no hay nada que indique que esto va a pasar, que la otra persona va a decidir desaparecer y de un día para otro, pues corta toda la comunicación y todo contacto. Y de hecho, si la persona que se queda intenta buscarle para saber qué ha pasado y para mantener una conversación, pues le va bloqueando de todas las vías posibles para que verdaderamente haya ese corte, que no haya ninguna posible comunicación. Ya, la verdad es que eso destroza, yo creo, a las dos personas, al que lo hace y a la que se queda, ¿no? O sea, a la que no lo entiende. Entonces, Sí. cuando sufrimos una cosa así, ¿qué es lo primero que tú nos recomendarías para las personas que lo están sufriendo o que conocen a alguien que está pasando por esa situación? Mira, lo primero también sería dar un poquito de margen, quiero decir, con todo esto de la inmediatez, de las redes, del WhatsApp, a veces porque no nos contesten en 2 horas, entramos en caos. Y eso no sería ghosting, quiero decir, estamos hablando de que tú ves que le escribes a una persona, que intentas mantener ese contacto y o te ha bloqueado ya directamente y no hay ni siquiera posibilidad, o en un primer momento no te ha bloqueado, pero ves que no te contesta, que está en línea, que, o sea, que está ahí, que no le pasa absolutamente nada, solo que no te está contestando a ti y ves que quizá pasan 2 días y la situación se mantiene. Entonces ahí ya podríamos estar hablando de ghosting. Esto lo quiero dejar claro porque, claro, veo muchas situaciones también, ¿no? De es que le he escrito y no me ha contestado en 2 horas. Bueno, puede ser que la persona esté ocupada, no quiere decir que te esté haciendo ghosting, ¿no? Pero cuando esto ya ves que se mantiene, que pasa un día, que pasa dos, que la persona te has cerciorado de que está bien, está sana, no le pasa nada, simplemente que no te contesta a ti, lo que sí que te aconsejaría, lo primero es, a pesar del dolor que puedas sentir, porque es muy profundo y es muy desconcertante, porque no entiendes absolutamente nada, que no insistas en buscarle.
Y este es el primer error que cometemos todos los que sufrimos ghosting, ¿no? En esa búsqueda de entender, pero explícame qué ha pasado, necesito entender, necesito tener una razón. Y es lo primero que hacemos, insistir en buscar a esa persona. ¿Qué pasa cuando esa persona no solo no nos responde, sino que además, como te decía, te va bloqueando de los diferentes sitios donde, pues imagínate que te bloquea en WhatsApp, luego te bloquea en Instagram, luego te bloquea en Facebook? Cada vez que te bloquea es un nuevo rechazo y un nuevo abandono. Es decir, esa herida que te ha generado el que esta persona haya decidido desaparecer de esta manera, marcharse de tu vida sin dar ninguna explicación, cada vez que tú le buscas y no hay respuesta por parte de esa persona, es como otro golpe más. Lo que hace que en lugar de empezar el camino hacia una sanación, estás como cada vez cavando un hoyo más profundo y luego te va a costar más salir de ahí. Entonces, aunque la inercia de todo el mundo es empezar a buscar a la otra persona, mi consejo es todo lo contrario. Empieza el proceso, vas a pasar un proceso largo, muy doloroso. No voy a quitarle hierro al asunto porque al final es como es y hay que enfrentarse a esa realidad. Pero el primer consejo es no le busques. Y claro, lo que pasa es que eso es como muy desesperante para la persona que se encuentra en esa situación. O sea, es una fuerza a lo mejor que no tiene interior para decir, tomo esta decisión, aunque lo vea claramente, dice, yo no sé. Entonces, Claro, en ¿qué ese momento, a esa gente? ¿Cuánto tiempo puede tardar en decir, es un proceso largo, como decir, bueno, ponme una fecha, pues en 6 meses lo habrás conseguido, en un mes lo has conseguido, en una semana? ¿Cuánto es la media más o menos? Cada persona es distinta, pero sí, pero mira, eso va a depender mucho primero, de las herramientas que tú tengas a nivel emocional. Segundo, si lo vives en solitario o tienes el apoyo de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y que te va a ayudar a superar ese dolor. Yo te puedo decir que en mi experiencia fueron 2 años y pico, pero eso no quiere decir que a otra persona le vaya a costar eso. Eso quiere decir que yo no sabía, primero, a qué me estaba enfrentando. No existía la palabra ghosting y por lo tanto no podía buscar información sobre esto. Yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Es muy diferente si te pasa a día de hoy, ¿no? Ya le hemos puesto un nombre, ya tiene una etiqueta, ya sabemos lo que es y es más fácil enfrentarse y además tenemos herramientas para saber cómo va a ser ese proceso, por qué etapas vas a pasar, cómo las puedes superar. Yo te diría que una persona que lo sufre a día de hoy con las herramientas que puede tener, en 3 meses puede estar mucho mejor, no superado, pero sí mucho mejor, que ese dolor tan profundo que sientes al principio y esas ganas de buscarle y de saber ya están muchísimo más calmadas y al final no deja de ser un duelo, ¿no? Y como todo duelo necesita un año entero, ¿no? Entonces, para estar completamente cerrado, superado, poder continuar, yo te diría que el periodo de un año que es el duelo. y este modelo de comportamiento que es el ghosting, ¿lo tenemos más en unas edades que en otras? O sea, los adolescentes, por ejemplo, ¿lo pueden sufrir más o no tiene por qué? ¿Tú qué experiencia tienes? A ver, lo que yo he visto es que al final el ghosting no tiene favoritos, ¿no? Nadie se libra del ghosting, quiero decir. Han llegado a mí hombres, mujeres, adolescentes. Yo lo viví con 28 años, por ejemplo. También tengo casos de mujeres pues, en la franja de 40-50. Incluso una de las personas que más me sorprendió y que me incitó de alguna manera a escribir este libro fue precisamente una mujer de 70 años. Que ella no lo identificaba como ghosting, no sabía ni lo que era eso, ¿no? Pero me contó su historia y es ghosting. Entonces, al final, aquí nadie se libra. Sí que es verdad que los jóvenes utilizan más, a lo mejor, pues las redes, ¿no? Y las redes ayudan a que sea muy fácil hacer ghosting a alguien, de la misma manera que es muy sencillo conectar con alguien de otra parte del mundo, es igual de sencillo de ahora ya no quiero hablar contigo, te bloqueo y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, sí que quizás sea más fácil entre adolescentes, pero porque utilizan más este tipo de herramientas. Mm. Entonces, puede ser por eso, pero en realidad el ghosting está ahí para todos. Claro, a mí me preocupa, por ejemplo, como madre, cómo educar para que eso no pase. O si pasa, para que pidas ayuda enseguida. O sea, ¿tú qué herramientas darías de prevención, no? O sea, a lo mejor tienes un hijo que está adolescente, entonces está saliendo con alguien o está encantado y de repente hay algo que no le gusta y para él es más cómodo, en lugar de enfrentarse, decir, pues paso, ¿no? Claro, aquí había dos tipos de concienciación, ¿no? Para las personas que puedan llegar a hacer ghosting, entonces sería enseñarles.
Claro, volvemos al problema de siempre, ¿no? No nos educan, no nos enseñan para trabajar en nosotros y para tener buenas relaciones con los demás, ¿no? O sea, la educación en ese sentido no ha evolucionado. Nos enseñan mucho sobre matemáticas, historia y diferentes asignaturas, ¿no? Pero hay otra que queda muy pendiente y es la inteligencia emocional y es la resolución de conflictos y es el saber enfrentarnos a las cosas que a lo largo de tu vida vas a tener muchísimas situaciones a las que tenerte que enfrentar. Entonces, por un lado estaría la persona que puede ser que hiciera ghosting y entonces sería ayudarle a saber que puede expresarse, cómo decir las cosas, que no tenga miedo a decirle que no a alguien, porque a veces hacen ghosting porque no saben cómo decir, mira, no quiero continuar. Y la solución que encuentran es desaparecer. Entonces, toda la educación por ese lado que les podamos dar, de que lógicamente no te tienes que quedar donde no quieras estar, pero sí tienes que hacerlo de una forma que no suponga un desastre emocional para la otra persona, ¿no? Entonces, darles esa educación por ese lado y para las personas que puedan sufrir ghosting sería el que tengan tanto amor propio y tanta confianza en ellas mismas que el hecho de que una persona en un momento dado decida desaparecer no suponga una catástrofe tan grande y un agujero tan profundo en tu autoestima, porque es la gran consecuencia del ghosting, ¿no? Que es un palo a la autoestima tremendo. Si tú esa autoestima la tienes fuerte, está estructurada sobre unas bases sólidas, en el momento en el que esa persona decide desaparecer, puedes vivir ese momento de shock, de no entender qué ha pasado, pero tú vas a continuar con tu vida. Claro, ¿Cuándo te destroza? Cuando tienes unas heridas muy profundas, cuando tienes una autoestima, como digo yo, como era en mi caso, muy endeble, ¿no? Y entonces, pues, una situación como esta te tira completamente toda tu estructura. claro, o te derrumba entera o dices, bueno, pues él se lo pierde. O ella. Efectivamente, Sí, sí. claro. Así es. Entonces, danos, no sé, como tres pautas o tres herramientas que una madre puede hacer por su hijo cuando, en las dos cosas, cuando ve que está haciendo ghosting a alguien, por ejemplo, que ves que estaba antes hablando muchísimo y de repente esa persona ha desaparecido de su vida. Entonces, generalmente también a lo mejor como madre tampoco te lo quiere contar, pero tú lo notas, oye, pues si antes estaba todo el día con el teléfono y ahora qué pasa. Entonces, me gustaría como que nos dijeras tres cosas que podemos hacer como madre en un caso y en el otro. Vale. Mira, en el caso de la persona que haría ghosting, sería lo primero hablar, ¿no? Y ver qué está pasando. Pues como tú has dicho, veo que antes estabas todo el tiempo hablando con esta persona y ahora noto que algo ha pasado. Entonces, ofrecerle ese espacio de conversación. Y además un espacio de conversación sin juicio. ¿No? Los adultos tendemos muchas veces a, como nosotros ya hemos sido adolescentes, ya hemos pasado por ahí, como que le quitamos importancia a lo que están viviendo, porque para ti ahora, desde tu punto de vista de adulta, a lo mejor no es para tanto o lo gestionarías de otra manera, pero hay que entender que ellos están en ese momento, ¿no? En ese momento con las herramientas que se tienen en ese momento. Claro, no eres tú ahora, es una persona que está muchos años atrás, ¿no? Y no ha tenido las experiencias de vida que posiblemente has tenido tú. Entonces, lo primero sería darles espacio en el que se pueda comunicar sin ningún tipo de juicio. Escucharle, ¿no? Que es el gran fallo que cometemos absolutamente todos, padres o no, es el no escuchar. Y escuchar no quiere decir te escucho para saber qué te voy a responder, sino te escucho realmente, con los oídos bien abiertos. A mí hay una cosa que me encanta y es que tenemos una boca pero tenemos dos oídos. Y eso es precisamente porque tenemos que escuchar más y hablar menos. Entonces eso sería lo primero. Lo siguiente, que tenga muy claro que lógicamente no tiene que estar donde no quiera estar. Quiero decir, si ha notado algún comportamiento, porque esto también pasa, hay ghosting, digámoslo, sano, y es cuando tú ya has intentado hablar con esa persona, explicarle, mira, yo no quiero continuar o no me gusta este tipo de comportamiento que tienes conmigo, ¿no? Y esa persona sigue en la misma tónica. Lógicamente, si esa persona no es buena para ti, y ya has intentado marcar esa separación, esa distancia, y la otra persona sigue insistiendo, a veces el ghosting es necesario, ¿no? Entonces explicarle esa parte también de no tienes que estar donde no quieras estar, pero sí que es verdad que necesitas comunicarlo a la otra persona. Entonces, si no lo has hecho, habla y explica pues cómo te sientes, qué es lo que te está pasando, qué es lo que no te está gustando y está haciendo que te alejes. Porque quizá la otra persona esté dispuesta también a trabajar en pro de esa relación, ¿no? Y entre los dos se pueda llegar a buen término. También explicarle que el decir no quiere decir ser malo. O sea, tú puedes decir que no a algo, ¿no? Y enseñarle también a manejar. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si dices que no? ¿Qué consecuencias pueden haber? Y vamos a ver
de qué manera afrontar juntos esas consecuencias. Es decir, no estás solo, no estás sola, yo estoy aquí para apoyarte. Y si el hacer ghosting es porque no encuentras otra manera de hacerlo, porque crees que pueda tener consecuencias X, vamos a buscar soluciones juntos para no comportarte así hacia la otra persona porque le vas a hacer daño, pero que tú tampoco estés en un lugar donde no estés a gusto, ¿no? Entonces, esos serían los consejos para las personas que lo pueden hacer. Para las personas que lo sufren, si tienes pues un hijo o una hija adolescente que lo ha vivido, el primer consejo es el mismo que antes. Dale ese espacio de comunicación sin juicio. La respuesta en ese momento profundo de dolor no es, bueno, pues si se ha ido, pues adiós, muy buenas, ¿no? Pues mejor para ti, o mejor que se haya ido ahora que cuando estuviera ido más en serio. No, en ese momento de dolor estás en un dolor tan profundo que absolutamente nada de este tipo de comentarios te va a ayudar, todo lo contrario. Lo ven desde fuera como algo tan sencillo de pasar página que incluso te sientes tú mal porque dices, pues qué tonta soy que no soy capaz de pasar páginas y tú lo estás viendo tan fácil, ¿no? Entonces es contraproducente completamente porque estás aumentando todavía más ese dolor y esa sensación de no puedo con esto. Y además no puedo porque debo de estar tonta yo, porque tú lo ves muy claro, pero yo no, ¿no? Entonces eso sería lo primero, ese espacio igualmente de escucha activa, por favor, muy importante esto. Dos oídos, una boca, recordemos esta parte. Y no juicio, simplemente vamos a dejar que exprese, que se desahogue, que suelte esas emociones que pueden ser desde tristeza profunda hasta rabia, frustración, necesidad de gritar, ¿no? De sacar todo eso que lleva dentro. Otro consejo sería el ayudarle a ese contacto cero. En el momento en el que esa persona quiere buscar, ¿no? Porque necesita esa explicación, bueno, pues ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿Puedo distraerte en este momento? ¿Puedo hablar de otra cosa para que tu foco de atención vaya hacia otro lado? Mm, Habrá personas que incluso digan, mira, una forma de ayudarme es que tengas tú mi móvil y no me lo des, aunque te lo pida, no me lo des. Quiero decir, cada uno va a saber también cuál es la mejor manera, ¿no? Pero es el ser cómplice en esta situación. Yo te voy a ayudar y yo voy a estar ahí para esos momentos en los que lo necesites, ¿no? Contener el dolor va a ser muy difícil. Quiero decir, el dolor está ahí, más en la primera etapa. Pero vamos a hacérselo lo más fácil posible. Y el tercer, porque vivirlo solo, perdón, vuelvo al segundo punto, vivirlo solo es muy complicado, es muy doloroso. Entonces, si tienes el apoyo de la gente que te rodea, lógicamente todo es más llevadero, ¿no? Cuando tienes el apoyo de alguien a tu lado. Y el tercer consejo que le daría es no permitirle, sí permitirle expresarse, como he dicho, pero cuando ya ves que la cosa se alarga y la persona sigue en ese bucle, mm, ayudarle a no ser monotemático. Esto es algo que ocurre mucho y es que como estamos en ese dolor y no vemos más allá, es como que 24 horas estamos con el mismo tema. Y ya no solo porque podamos cansar al de al lado, que también, sino porque para nosotros mismos es un error, porque no estás intentando salir de ese bucle, sino que estás ahí constantemente dando círculo, o sea, dando vueltas en círculo, ¿no? Entonces, ayudarle a buscar otras vías de desahogarse, quizá la escritura, por ejemplo, para mí es muy terapéutica, ¿no? Todo eso que necesitas decir, escríbelo, todo lo que le dirías a esa persona y no tienes esa oportunidad, escríbelo, no para mandárselo, sino simplemente para sacarlo, ¿no? Entonces, ayudarle en ese sentido, de que pueda desahogar todas esas emociones, pero que tampoco esté 24 horas pensando en lo mismo. Un consejo que yo explico en el libro y que mucha gente agradece es el poner horarios a esos pensamientos. Por ejemplo, al principio son 24 horas, bueno, vamos a reducirlo. Voy a pensar en esta persona y en esta situación solo por la mañana. Al principio te va a costar mucho, pero poco a poco, al final el cerebro es educarlo. Y si tú lo trabajas, el cerebro obedece, ¿no? Entonces, voy a pensar en esto solo por las mañanas. Y por la tarde no. Por lo tanto, por la tarde me dedico a mi vida a retomar, pues, mis estudios en este caso, ¿no? Si son adolescentes, mis amigos, el salir, el estar en otras cosas que no tengan nada que ver con esto. Cuando ya dominas el tenerlo pensamiento solo por la mañana, vamos a reducir. Pues ahora solo de esta hora a esta hora. Entonces, el ayudarle también a ir reduciendo ese foco de atención hacia la otra persona y ponerlo más en uno mismo. ¿Tú crees que el ghosting se ha incrementado en estos años últimos o no? ¿O es siempre habido?
A ver, es lo que te decía antes, el ghosting ha existido siempre, ha cambiado el formato. Ahora nos comunicamos por WhatsApp y por redes sociales y antes era por carta, pues entonces una persona te dejaba de escribir cartas sin avisarte de que iba a dejar de hacerlo, por supuesto, si te avisa ya está, no es ghosting. Cuando nos comunicábamos por teléfono fijo y teníamos el contestador, ¿no? Pues esos mensajes que podían quedar en el contestador y tú no contestas nunca o no vuelves a llamar, ¿no? Pues eso también es ghosting. Ghosting ha existido siempre. Lo que pasa es que es lo que te decía, pues ahora tenemos estas herramientas que es tan sencillo conectar como desconectar, ¿no? Es tan fácil como bloqueo a una persona y es que es tan sencillo como eso. Por eso ahora parece como que hay más, que se da más, ¿no? Que entre los jóvenes se da con más frecuencia, pero es esa facilidad de poder decir ahora somos amigos o somos tal, como que ahora no somos nada, te bloqueo y hasta aquí hemos llegado. Sí, la verdad es que es lo que tenemos ahora mismo. A mí me gustaría que si alguna persona de las que nos está escuchando tiene alguna pregunta, que pueda hacerlo en el directo o posteriormente después contigo también. O sea que no hay... Y, y otra cosa es, cuando ya ha pasado un tiempo, pero lo sigues teniendo en la cabeza, no lo sueltas del todo. Imagínate que han pasado unos meses y entonces ahí la persona dice, pues hombre, ya me tenía que haber olvidado, lógicamente, tal, pero está ahí. Entonces, ¿qué recurso le puedes dar a esa persona? Mira, el tiempo, tendemos a pensar que el tiempo lo cura todo, ¿no? De hecho, es una frase hecha. El tiempo no lo cura todo. El tiempo lo que pasa es que cumple esa función de marcar como ese alejamiento y entonces ya lo ves de otra forma distinta. Pero si tú no sanas esas heridas que el ghosting te ha provocado, esa persona va a venir a ti dentro de 3 meses, de 2 años, incluso de 10, porque la herida sigue estando. Por lo tanto, pueden pasar dos situaciones. Una, que esa persona te siga viniendo cuando tú consideres que por el tiempo que ha pasado ya deberías de haberte olvidado, y entonces es porque no has sanado y tienes que hacer ese proceso de sanación en ti, de tus heridas, de esas creencias que te haya podido provocar esta situación. Pero luego puede pasar también, y de hecho pasa, ahí, cuando ya llevas bastante superado y estás hacia el final del duelo, hay un momento en el que tú sigues pensando en esa persona, pero ya no desde el dolor, ¿no? Es lo que yo llamo diferenciar entre el necesitar o el querer contactar. Una cosa es que a mí me pase algo en mi vida que yo piense, mira, esto lo hubiera compartido con esta persona, me hubiera gustado contárselo, me hubiera gustado hacerle partícipe de esto en mi vida. Y otra cosa es que tú necesites, como necesitabas al principio, hablar con esa persona. Si en ese querer contarle ya no hay dolor, quiere decir que esa fase de superación está bien hecha. Lo que pasa es que necesita de más tiempo. Ahí sí es cuestión de tiempo, porque ya no hay dolor, pero tú el trabajo ya lo has hecho. Y es muy diferente de cuando tú no haces ningún trabajo interno, simplemente dejas pasar el tiempo y esa persona sigue estando ahí, sigue estando porque no has sanado. Y es la forma que tiene tu corazón, ¿no? De alguna forma decirte, hola, estoy aquí, por favor, atiéndeme, porque esto al final no va de la persona que se va de ti. Va de las heridas que tú tienes, de las carencias que tú tienes, de cómo te relacionas, de si tienes dependencia, de si tienes apego inseguro. No va de la otra persona. Y por eso el tiempo no lo cura, porque no va de esa persona, va de ti. Pero, o sea, por ejemplo, también la persona que lo sufre, o sea, necesita a lo mejor una explicación racional o... Mira, aquí nos hacen una pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál crees que es la razón por la que una persona hace ghosting? Cuando hablas de educar el cerebro, por ejemplo, para el tiempo en el que tienes que estar pensando en algo, ¿cómo lo haces? Vale, en cuanto a las personas que hacen ghosting, me he encontrado diferentes perfiles. Hay personas que son narcisistas y por lo tanto son ellos los que quieren decidir cuándo hablamos, cómo hablamos y cuando yo quiero, aquí no hay comunicación ninguna. Pero también hay otros muchísimos perfiles. Hay personas que han sufrido heridas de abandono y de rechazo y entonces, ante el miedo de que eso les vuelva a pasar, prefieren rechazar ellos primero. Es decir, yo te abandono para que tú no me puedas abandonar a mí. Hay personas que simplemente tienen inmadurez emocional, o sea, no sé cómo hacer frente a esta situación o veo que esto se está poniendo serio y no era mi intención, yo no quería llegar a una relación seria, no sé cómo exponerlo, no sé cómo decirlo y prefiero desaparecer. Hay personas que creen, y este es el que me parece más curioso de todos, que creen que haciendo esto te están haciendo menos daño que diciéndote a la cara no quiero continuar.
Esto no es así. En el momento en el que a ti te dicen no quiero continuar, te puede doler muchísimo, pero ya tienes una explicación y ya puedes empezar ese proceso de duelo. El problema del ghosting es precisamente ese. Como no hay una explicación, te quedas anclada en esa fase de necesito saber qué pasa y no puedo continuar. Entonces, hay muchos perfiles diferentes del por qué hacen ghosting. De todas formas, sí que es verdad que nos solemos anclar en esa pregunta, ¿no? De por qué ha pasado esto. Y cuanto más tiempo estemos haciéndonos esa pregunta, más tardamos en empezar a girar el foco. Yo no empecé a sanar hasta que dejé de preguntarme por qué se ha ido y empecé a preguntarme por qué esto me está doliendo tanto. Entonces, cuando ya giré el foco de atención, lo puse en mí y empecé a ver, bueno, voy a rascar a ver qué está pasando aquí dentro, fue cuando yo empecé a sanar. Entiendo que al principio, y a mí me pasó exactamente lo mismo, todas las preguntas son dirigidas hacia afuera, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado o qué he podido hacer para provocar esto o incluso para merecer esto? Pero cuando dejas de pensar en el que se ha ido y empiezas a pensar en el que se ha quedado, que eres tú, es cuando realmente empieza ese proceso de sanación. En cuanto a lo de educar al cerebro, vamos a ver, si tus pensamientos recurrentes son quiero llamarle, quiero hablarle, quiero saber, estás alimentando esos pensamientos, ¿no? En el momento en el que tú pones ese freno, que al principio es muy complicado, por eso digo que al final el cerebro hay que educarlo. Al principio es muy complicado porque estás como en esa batalla, ¿no? Digamos, eso que hemos visto muchas veces en las películas, tienes el angelito aquí, tienes el diablo aquí, ¿no? Y el diablo te está diciendo, llámale, búscale. Y el angelito es el que te está diciendo, no, vamos a ver, ha tomado esa decisión, quizá no de la forma adecuada, ¿no? El cómo hacerlo, pero ha tomado esa decisión y no hay nada que tú puedas hacer, porque depende de la otra persona y no depende de ti. Entonces vamos a ver qué es lo que sí depende de ti, que es ese proceso que decía antes de vamos a girar ese foco y voy a ponerlo en mí. Entonces, lo primero que tú haces cuando te hacen ghosting es estar 24 horas pensando en esa persona. Si tú dices, vamos a ver, esa persona es importante, pero yo también lo soy, ¿no? Entonces, vamos a dividir el día. Por ejemplo, voy a pensar en ti. En mi caso, por ejemplo, yo estaba trabajando y tenía a mi hijo. Claro, yo me di cuenta de que el tiempo que estaba con mi hijo estaba pendiente del móvil por si sonaba, por si era él, no pendiente de mi hijo, que era realmente donde yo tenía que estar, en mí y en mi niño, ¿no? Entonces, el decir, vale, estoy trabajando y estoy con la lágrima que me está cayendo. Esto no puede ser, estoy trabajando. Estoy con mi hijo y estoy pendiente del móvil. Esto no puede ser, estoy con mi hijo. Entonces, fue empezar a limitar por la tarde los tiempos que, por ejemplo, ya no estoy con mi hijo, esos son los que te dedico. Y esos son los que estoy pensando y estoy en ese bucle y estoy llorando y estoy verdaderamente amargada porque estaba verdaderamente mal. Yo entré en un proceso muy, muy doloroso. Cuando ya consigues redirigir tu atención hacia las cosas de tu vida con las que tienes que continuar, tus estudios, tu trabajo, tu familia, tus amigos y tú misma, entonces es cuando le puedes ir encapsulando ese tiempo, ¿no? Que le dedicas a la otra persona. Al principio te va a costar y tú decidirás que sean 4 horas al día y de 4 nada, van a ser 20. Pero poco a poco sí que vas a poder ir consiguiéndolo e ir cerrándolo, ¿no? Entonces sí que llegarás a conseguir ese, te dedico solo 4 horas y después de esas 4 horas conseguirás que sean tres, incluso llegará el día en el que digas, ostras, hoy no he pensado en todo el día. Y es una gran celebración, porque de verdad cuando llega ese día es un motivo de felicidad y de descanso. Yo creo que el rumbo lo tienes que tener claro, pero también quererte y si lloras, lloras y si lo pasas mal, lo pasas mal. Sí, sí, por supuesto. Al principio sí. De hecho, es lo que siempre digo, déjalo salir, no lo retengas. Retenerlo no te va a ayudar en nada. Se va a quedar dentro, se va a enquistar. Tiene que salir. El problema es cuando hay muchas personas que se quedan estancadas en ese proceso, ¿no? Y como tengo derecho a sentirme mal, estoy en ese proceso 6 meses. A ver, por supuesto que tienes derecho a sentirte mal y mi recomendación siempre va a ser que lo saques. Y habrá personas que sea llorar y otras que sea gritar y otras que sea escalar una montaña para descargar toda esa adrenalina, ¿no? Y por supuesto está bien. El problema es cuando te estancas en esa fase y te quedas en el, bueno, tengo derecho a sentirme mal. Por supuesto que lo tienes, pero cuanto más tiempo estés ahí, más vas a tardar en empezar a sanar. Por lo tanto, más vas a tardar en empezar a sentirte bien. Y al final esa persona no va a volver. Por lo tanto, vamos a ser también realistas, ¿no? Vamos a ser objetivos, vamos a aceptar que esa persona se ha marchado y dentro de que nos demos ese plazo de llorar y patalear, luego vamos a empezar a trabajar. Porque si no, esto no tiene fin. Exactamente.
Y también darnos cuenta de las posibilidades que tiene cada uno dentro de sí mismo, ¿no? Que a veces no confundimos, Efectivamente. ¿no? Eso es real. Bueno, ya me gustaría, para ir terminando, que nos dijeras, pues, no sé, alguna experiencia que has tenido positiva con alguien, o sea, que nos contaras de alguno de los casos que mentorizas que te haya gustado. Ah, bueno, nos hace aquí otra pregunta, Paz. ¿Cómo actuar si veo a esa persona que me ha hecho ghosting? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cómo Hazme- actúas? ¿Sí qué? Perdón. Ya te lo encuentras por la calle, por ejemplo, o en el trabajo, Ah, si te lo encuentras. con A ver, ignorancia, o si ahora es un compañero de trabajo, si es reciente ¿qué y tú aconsejas? todavía estás en ese proceso de dolor, mi consejo sigue siendo el contacto cero. Porque cada vez que tú te encuentres con esa persona o que intentes ese acercamiento y esa persona te vuelve a cerrar la puerta, o peor aún, te está dando de nuevo, generando unas ilusiones que luego de repente te vuelve a cortar otra vez, está alimentando esas ilusiones y está alimentando ese dolor. Entonces sigue siendo el contacto cero. Es decir, yo me cruzo contigo, pero como si me cruzara con el vecino de enfrente. O sea, si me tengo que cruzar de acera o si me tengo que girar, irme hacia otro lado. Pero por tu bien, por tu seguridad y por tu estabilidad mental. Si ya no es por la otra persona, es por ti. Por las consecuencias que luego va a tener cuando tú llegas a tu casa, ¿sabes? Y estás dándole a la cabeza otra vez. El dolor de corazón cuesta mucho de sanar. Entonces vamos a evitar todas las situaciones kamikazes donde nos estemos exponiendo otra vez a que nos pueda hacer daño. Ahora, si el encuentro con esa persona ya es cuando ha habido un proceso de superación por el medio y ya no te genera dolor, entonces ya no hay ningún problema en tenerlo incluso delante. Mira, yo siempre cuento, a mí esta persona me hizo ghosting 2 veces y la segunda fue porque yo lo busqué. Yo tenía esa necesidad de terminar bien, ¿no? De decir, jolín, podemos hablar y podemos terminar bien y cada uno por su lado. Si yo no tenía intención de retomar nada, pero sí el quedar bien. Supongo que porque soy trabajadora social y mediadora, me viene ya, ¿no? En las venas esto de que haya paz entre todo el mundo. Entonces sí que es verdad que a mí ya no me dolía, pero tenía esa necesidad todavía. Entonces le volví a buscar, esta vez sí que me habló, sí que me atendió de alguna manera, parecía que estaba contento incluso de que lo hubiera escrito, ya había pasado un tiempo, habían pasado 5 años, una cosa así, pero me volví a hacer ghosting otra vez. La gran diferencia es que la primera vez a mí me costó 2 años y pico superarlo y la segunda me costó una tarde. ¿Por qué? Porque yo ya había trabajado en mí, porque ya no estaban esas heridas, porque yo estaba mucho más fuerte, tenía una autoestima mucho más estable, mucho más robusta. Entonces, en ese segundo ghosting sí que es verdad que pasé por la primera etapa esta de shock de ¿qué ha pasado? Porque además fue él el que dijo de continuar con esas conversaciones. Yo simplemente quería tener un final digno, ¿no? De 2 personas, no sé. Pero ya te digo, después de ese momento de shock de qué ha pasado fue el de, bueno, ya está, es tu decisión, punto y final. No hubieron lágrimas, no hubo dolor, no hubo... No, ya está. ¿Pero por qué? Porque hubo un trabajo en mí. Por eso digo, si es reciente, contacto cero todo lo que puedas. Si el tiempo ya ha pasado y tú ya ves que el tenerlo delante no te provoca dolor, otra cosa es inquietud, puede ponerte nerviosa porque, claro, has vivido esa situación y te vuelves a reencontrar. Nervios es normal, pero que no haya dolor. Si no hay dolor, puedes tenerlo delante y si te vuelve a hacer ghosting, ya te digo yo que no tendrá nada que ver con cómo lo viviste la primera vez, porque tú no eres la misma. Tienes razón, totalmente. Oye, cuéntanos un caso de éxito que hayas tenido, que te haya tocado el corazón, alguien que te haya dicho muchísimas gracias, me has ayudado un montón. Pues mira, tuve una chica que se leyó el libro, ¿no? Y luego tuvimos varias conversaciones y ella la verdad es que estaba en un proceso muy doloroso. De hecho, cada vez que hablábamos ella se ponía a llorar, ¿no? Conectaba con esa herida, lo pasó realmente mal. Y hubo un día en el que me escribió y me dijo, mira, ahora entiendo precisamente lo que te comentaba antes, ¿no? Esa parte del libro en la que explicas la diferencia entre necesito hablar o me gustaría compartir esto con esa persona. Y cómo ese momento de celebración, ¿no? De ella era porque había conseguido un trabajo muy importante, tenía un proyecto muy importante laboral
Y ese momento de celebración de me gustaría poderlo compartir con esa persona, me gustaría que fuera partícipe de esto, celebrarlo con esa persona, pero no tengo esa necesidad, no tengo ese dolor de quiero hablar contigo y no puedo, quiero compartir contigo esto y no puedo porque no estás. Entonces, ese momento en el que ella se le encendió la luz y entendió esa parte de ya no hay necesidad. Yo tuve muchos sentimientos por ti, por lo tanto me gustaría poder compartir esto contigo, pero sin dolor. Y entonces el que ella entendiera esa parte, ¿no? Y además que pudiera celebrar, el ver esa evolución de ya no me duele, eso es un gran momento de celebración. Porque de verdad duele mucho y en el momento en el que ves que eres capaz de tenerlo delante, de que te vuelva a hablar incluso, y ver que ya no te desmonta, es increíble ese momento. O sea, que son pasos que se van dando y al final se logran. La meta llegas y hay Sí. mensaje. Y sobre todo que ahí está el libro que está a nuestra disposición. Y Jessica nos puede ayudar, aparte que podemos contactar contigo a través de la cuenta de Instagram, que eso, quien quiera que te pida una sesión. Y le atiendes también online, o sea que estás disponible perfectamente y yo creo que puedes ayudar mucho después de este proceso. Felicidades, valiente, porque me parece increíble, ¿no? O sea, la transformación ha sido no solamente superarlo tú, sino ayudar a los demás. Mira, yo siempre pienso, bueno, pienso y digo, cuando yo sufrí ghosting, lo que yo sentí es que yo era como una figura de arcilla que habían tirado al suelo y se había roto en 300 millones de pedacitos muy chiquititos. De hecho, siempre digo que él me fantasmeó, pero que la que se convirtió en fantasma fui yo, que iba llorando por las esquinas, ¿no? Y era como un alma en pena todo el tiempo. Después de este proceso de superación, de lo que me he dado cuenta es que sí que es verdad que se rompió esa figura de arcilla que era yo en aquel momento, pero que lo que se rompió era una Jessica que se tenía que romper, que era necesario. Porque era una Jessica con muchas heridas, con muchos dolores profundos de cosas de la infancia, de la adolescencia, una persona que se relacionaba desde la dependencia emocional, que necesitaba como la aprobación de otras personas, ¿no? Siempre el que te estén alentando, el que te estén diciendo lo estás haciendo bien o me parece bien lo que estás haciendo. Eso fue lo que se rompió. En realidad, para mí el ghosting, y si lo sabes trabajar, es un regalo. Es un regalo porque rompe con cosas, pero que verdaderamente se tenían que romper. Lo que pasa es que como todo proceso en la vida, y con perdón de la palabra, es un ostión, y es un ostión bien dado, quiero decir, duele increíblemente. Pero si tú lo sabes trabajar, por eso decía, no caigamos en el tiempo lo cura todo. No, el tiempo pone distancia, pero no lo cura. Lo cura tu trabajo, ¿no? El estar mirando, rascar hacia adentro y eso duele. Duele todavía más de lo que estás sufriendo ya por ese ghosting. Pero es necesario. Y al final eso que rompe son cosas que realmente se tenían que romper. Y si tú te das esa oportunidad de ver esto como algo que te ayuda a mirar hacia adentro y a empezar a trabajar en ti, verdaderamente la recompensa es muy grande. Y el cambio es muy grande. Y a partir de ahí, si te vuelven a hacer ghosting, porque no lo puedes evitar, quiero decir, no depende de ti, depende de la otra persona. Pero ya te digo yo que si te vuelven a hacer ghosting no lo vas a vivir de la misma manera, pero vamos, ni por asomo. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por tu tiempo y ahí estamos. Y quien le haya gustado el directo o conozca gente que tenga esta situación, pues lo puede compartir y aquí estamos para apoyar en lo que haga falta. Y Muchísimas gracias, Ana. educar, tener un poco más herramientas para que nuestros hijos sepan de forma asertiva decir lo que sienten y decir que no cuando sea necesario también. Efectivamente, darles esas herramientas para que no se sientan obligados a estar donde no quieren estar o que precisamente por no disponer de ellas decidan desaparecer de esta manera, ¿no? Porque además cuando una persona lo hace desde el narcisismo, mm, no sufre, quiero decir, está controlando la situación y eso es lo que quiere, pero cuando una persona lo hace realmente porque no encuentra otra manera, sí lo pasa mal, porque es que verdaderamente no ha encontrado otra manera. Entonces vamos a ayudarles a darle esos recursos para que puedan hacerlo de una forma positiva para ellos y para la otra parte. Bueno, muchas gracias, nos dice Pazo Miguel, pero sobre todo gracias a ti por tu tiempo, por escucharnos y aquí es un placer. Aquí estamos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los que estáis al otro lado.